Buenas tardes, te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de todas las religiones que se han heredado de generación en generación. Junto con eso, nos sacudimos todos los dogmas y todas las tradiciones que han generado doctrinas distorsionadas, resultado de malas interpretaciones y desviaciones de la escritura original. Hoy solamente nos dedicamos a estudiar la Biblia desde un contexto hebreo y hacemos nuestro mejor esfuerzo para separarnos de la influencia de las religiones. Pretendemos mantener una actitud fresca, como niños que han descubierto un gran tesoro. Te saludo una vez más desde un rincón de México. Yo soy Juan Torres y quiero invitarte a que pases un tiempo con nosotros, acompañándonos en la lectura de la Biblia. Hacemos esto cada semana. Si tú has tenido oportunidad de escuchar nuestros estudios grabados, es decir, nuestros podcasts, te invito a que te unas durante nuestra transmisión en vivo. Transmitimos en vivo cada sábado en punto de las 19 horas, hora central de México. Tú puedes escucharnos en vivo usando dos herramientas. A través de la aplicación de Android que fácilmente puedes descargar desde Play Store. Esta aplicación se llama Spreaker Podcast Radio. Te lo voy a deletrear. Se escribe con S, P de Pedro, R, E, A, K de Kilo, E, R. Spreaker Podcast Radio. Allí nos puedes localizar buscando Estudios Bíblicos Será, con Z. Otra manera de conectarte con nuestros estudios en vivo es a través de nuestra página de internet. Esta página es www.comunidadsera.in de internacional. Allí tienes que desplazarte hacia la parte baja de la página de inicio y encontrarás un reproductor. Allí solo tienes que hacer clic en donde dice Live, es decir, en vivo. Para aquellos que han estado escuchando nuestros estudios grabados, seguramente has notado que existe cierto desorden cronológico en ellos. Para obtener el orden cronológico adecuado, puedes ir a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comunidad.será. Una vez más te aclaro, será se escribe con Z. Te invitamos a que compartas todos nuestros estudios a través de tus redes sociales. De esta manera, además de que le vas a dar un muy buen uso a tu red, te convertirás en parte de nuestra comunidad. Puedes hacer llegar cualquiera de tus dudas a través de nuestra página de Facebook. Nosotros no somos una organización lucrativa, aunque por supuesto que agradecemos todo el apoyo que la gente nos pueda brindar para continuar realizando esta tarea. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con nuestro estudio. Te pido de favor que tengas tu Biblia a la mano, un cuaderno y una pluma para que vayas tomando nota de aquello que consideres relevante. Yo siempre enfatizo la importancia de que me acompañes en la lectura de la Biblia. El efecto que se obtiene al leer la escritura de manera conjunta es muy diferente de aquel que se obtiene si solo yo te la leo. Se pierden muchos detalles del texto cuando no lees la escritura. Así pues, te invito a que tengas tu Biblia a la mano. Si ya tenemos todo listo para comenzar, te pido que me acompañes en una oración dirigida al Dios de Israel para pedir su guía en el desarrollo de este estudio. Si esta es la primera vez que vas a escuchar el estudio, ya sea en vivo o grabado, si es la primera vez, lo correcto es que me acompañes en la oración con reverencia y respeto. Tu amén no me dice nada a mí, pero le dice a Dios que hay unanimidad en nuestra petición. Bien, vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has ordenado meditar alrededor de tus santas escrituras. El día de hoy, como ya se está haciendo nuestra costumbre,
Estamos a punto de abrir tu escritura y comenzar con un estudio que pretendemos se ajuste a aquello que tú persigues de nosotros. Para eso pedimos de tu guía, de tu sabiduría, de tu unción. Estamos convencidos que tu palabra transforma nuestra alma y nos coloca en una perspectiva que nos permite expandir nuestra conciencia. Queremos ver con claridad y saber cuál es nuestro destino. Para lograr esto es que pedimos de tu Santo Espíritu. Sé con nosotros durante todo el tiempo de esta transmisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, cuyo nombre original es Yeshua HaMashiach. Amén. Te voy a pedir de favor que busques en tu Biblia Éxodo capítulo 20 y que vayas buscando el versículo 18. Éxodo capítulo 20, versículo 18. La semana pasada tuvimos oportunidad de celebrar el Shavuot, lo que algunos llaman el Pentecostés. Y antes de eso, profundizamos en el estudio de los 10 mandamientos. Hoy continuaremos con la lectura de la Torá. Si para ti es la primera vez que escuchas el término Torá, te aclaro que solo es una manera hebrea de referirse al Pentateuco, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Y por qué nos concentramos en estudiar Torá? Bueno, todo lo que Jesús enseñó siempre fue la manera correcta de interpretar la Torá. Si creyeres a Moisés, me creerían a mí, dijo Jesús. Por eso y por muchas otras referencias que Jesús hizo respecto a la palabra de su Padre, es que podemos concluir que Él no vino a fundar una nueva religión, sino que vino a aclarar aquello que se estaba desviando de la verdad. Sin la Torá, cualquier interpretación que tú hagas de las enseñanzas de Jesús será más emocional que escritural, y por lo tanto será errónea. Antes de comenzar a leer, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el Dios en el que crees? Es decir, ¿cuál es el Dios al que adoras? Lo que pretendo con esa pregunta es que reflexiones en la respuesta. Si le preguntas a una persona en la calle si cree en Dios, más del 80% de ellos te dirán que sí, que por supuesto que creen en Dios. Realmente la pregunta importante no es si creen en Dios. La pregunta importante es ¿en cuál Dios crees? La mayoría de las personas piensan que creen en el Dios de la Biblia, pero la Escritura describe a un Dios muy diferente del que ellos creen. Quizá, en el mejor de los casos, habrá quien responda que cree en Jesús. Aquí tendríamos que preguntar, ¿en cuál Jesús? Al igual que en el caso de Dios, las personas dicen creer en el Jesús que describe la Biblia. Sin embargo, no se dan cuenta que ellos creen en un Jesús que las religiones les han amoldado a sus necesidades. Y ese Jesús dista mucho del Jesús de las Escrituras. Para asegurarnos que verdaderamente creemos en el Dios y en el Mesías de las Escrituras, es que debemos conocerlos. Para conocerlos, no existen los caminos cortos. Debemos leer, debemos estudiar. Y sin importar lo que las religiones digan, debemos apegarnos a lo que las Escrituras nos digan. De ahí la importancia de hacer lo que estamos haciendo hoy. Te pido de favor que durante el desarrollo de este estudio mantengas esta pregunta en tu mente. ¿Creo en el Dios de la Escritura o he vivido en un engaño? Si concluyes que has vivido engañado, entonces actúa. Haz lo necesario para comenzar con el camino que te llevará a la vida eterna. Al fin y al cabo, eso fue lo mismo que hicieron los apóstoles de Jesús. Ahora sí, comencemos con la lectura. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos.
Ok, recordemos que acabamos de terminar con la lectura de los 10 mandamientos y recordemos que este era prácticamente el escenario que ya se nos había mencionado antes de que Dios pronunciara esos 10 mandamientos. Sin embargo, este versículo nos puede ayudar a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, se nos dice que todo el pueblo observaba, es decir, que todo el pueblo veía. Con esto como base, se asegura que en todo el pueblo de Israel que estuvo en el Sinaí no había ni tan solo una persona ciega. Ahora, como notamos en el versículo, se dice que veían los sonidos. Dice, observaban los estruendos y los relámpagos y el sonido de la bocina. Ellos percibieron con sus ojos aquello que sólo podía ser percibido por los oídos. Aún a estas alturas, en pleno siglo XXI, no es posible ver los sonidos en el aire de manera natural. De hecho, sí podemos ver los sonidos, pero solamente usando cámaras de alta velocidad. Incluso actualmente a este efecto se le conoce como el efecto Schlieren. Pero en el Sinaí, todos vieron los sonidos sin ningún tipo de equipo de alta tecnología. Más adelante vamos a ver a qué correspondían esos sonidos. Lo cierto es que el pueblo de Israel estaba en Sinaí y Dios se estaba manifestando a ellos. La presencia del Creador del universo, que es espíritu, interactuó con este mundo material. Esa combinación debió afectar el entorno natural que circundaba al Sinaí. Y esto fue lo que hizo posible lo imposible. La palabra estruendo que aparece aquí es la palabra kol, la palabra hebrea kol, que también puede ser traducida como voz. Así que todo lo que se menciona en este versículo es una descripción hecha desde una perspectiva humana de lo que es la voz de Dios. En ese sentido, entonces el sonido del shofar, que aquí se menciona como el sonido de la bocina, toma especial relevancia. Cuando nosotros celebramos el Día de las Trompetas, el principal mandamiento es escuchar el sonido del shofar. No hay duda que existe una relación entre el sonido del shofar y la voz de Dios. Se nos dice que todo el pueblo tembló y que se alejaron. Así termina este versículo. Versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Yo creo que después de haber experimentado todo esto, cualquiera se hubiera atemorizado. La manifestación de Dios fue realmente espectacular, pero atemorizante. De acuerdo a Moisés, esto fue así para que lo pensaran 2 veces antes de cometer pecados. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En este versículo se nos dice que Moisés se acercó a la oscuridad. Pero en Deuteronomio 4:11 se nos dice lo siguiente. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Esto nos dice que durante este evento, 3 niveles de oscuridad estaban presentes: tinieblas, nube y oscuridad. En Éxodo 19:9, Dios le dice a Moisés, yo vengo a ti en la nube espesa. Así que Moisés atravesó las tinieblas, la nube, y llegó a la oscuridad, que representa a la nube espesa, que ya Dios le había mencionado como su punto de encuentro. Versículo 22. Y el Eterno dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Se dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Esto es cierto, y más tratándose de este tipo de experiencias.
No es lo mismo que la gente se entere a través de segundas o terceras personas, a experimentarlo, vivirlo directamente. Por eso Dios les dice, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Ahora, debemos notar que aquí Dios dice que habló desde el cielo, pero el versículo 19-20 de este mismo libro de Éxodo se nos dice que el Eterno descendió sobre el monte Sinaí. Entonces, ¿acaso es esta una contradicción? Deuteronomio 4:36 nos ayuda a entender esto. En ese versículo se nos dice que se hizo oír desde los cielos y sobre la tierra mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Esto nos dice que el Padre estaba en los cielos y fue su voz la que el pueblo de Israel escuchó. Pero en la tierra estaba su gloria, es decir, Yeshua. Los que profesamos fe en Yeshua, como el Mesías, no tendremos problema en identificarlo en esta escena. Versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. El término no hagáis conmigo puede significar dos cosas. Significa que no debes usar de pretexto a Dios para hacerte representaciones de Él a través de ídolos. O también puede significar que no debes hacer imagen de nada de lo que tú consideras que está con Él, como lo que hoy muchas personas llaman santos, ¿sí? Entonces, cualquier acto de adoración a algo que tú supones que está con Dios, o incluso cualquier imagen que tú te hagas acerca del Dios de la Biblia, constituye ante los ojos de Dios un pecado que se llama idolatría. Versículo 24 dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Altar de tierra no quiere decir que deba literalmente hacerse de tierra. Podemos confirmar esto porque leemos después, en el versículo 27, en el versículo que se encuentra en este mismo libro, en el capítulo 27, versículos 1 y 2, que el altar exterior del tabernáculo estaba hecho de madera y recubierto de bronce. Por lo tanto, este término altar de tierra significa que debe estar unido a la tierra, es decir, que no debería estar sobre una base o sobre pilares. Ahora, en nuestra versión al español, en este versículo se lee, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Pero una mejor traducción sería al lado de él, es decir, al lado del altar. Ya que Deuteronomio 12:27 nos dice que es la carne y la sangre las que deberán estar sobre el altar. Así que el sacrificio, es decir, la matanza del animal, no debe hacerse sobre el altar, sino al lado del altar. La última parte de este versículo nos dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Esto quiere decir, en todo lugar donde Dios nos permita vivir conforme a sus instrucciones. Recordemos que es Dios quien a través de su Espíritu favorece nuestras circunstancias para cambiar nuestro corazón endurecido, que siempre antepone las cosas materiales a las espirituales, por uno de carne que valora y pone a la práctica las ordenanzas del Eterno. Es por esto que este versículo concluye con la promesa de que Dios vendrá y nos bendecirá. Esto encaja perfectamente con Ezequiel 11:16, que nos dice que sin importar a dónde el Señor nos haya esparcido, Dios siempre será nuestro pequeño santuario. Versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Ya que está claro que en el versículo anterior la frase altar de tierra no se refiere literalmente a que tenía que estar hecho de tierra, sino que tenía que estar sobre la tierra, entonces podemos
considerar este versículo que dice que cuando se hiciere el altar de piedras, no se debía labrar de cantería. Deuteronomio 27:6 nos dice que este altar debe ser hecho con piedras enteras. Esto implica que las piedras no se debían cortar, ya que para esto es necesario hacerlo con hierro. Y este versículo nos dice con claridad que no se debía usar ninguna herramienta. Para Dios, labrar las piedras del altar era equivalente a profanarlo. ¿Por qué? Respecto a esto, tenemos dos posibilidades. La primera nos dice que el altar fue creado para prolongar la vida del ser humano. Caso contrario, el hierro fue creado para acortar los días de los hombres. Por este motivo, no es correcto que aquello que corta la vida sea usado sobre aquello que la prolonga. Otra interpretación del por qué profanamos un altar cuando usamos herramienta de hierro es la que dice que el altar se usa para hacer la paz entre Israel y Dios. Y por este motivo, aquello que sirve para cortar y herir no debe caer sobre él. Aplicando esto a la vida real, es decir, a las personas, nosotros podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Un pacificador, es decir, aquel que solo busca la paz entre los hombres y Dios, es un santuario ante los ojos de Dios, es un altar ante los ojos de Dios. Por lo tanto, aquel que se atreva a poner hierro sobre él, en cualquiera de sus modalidades, estará profanando un santuario de Dios. Yeshua confirmó esto en Mateo 5:9. Allí nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Seguimos hablando del altar, y aquí, dependiendo de las dimensiones del altar, a veces era necesario subir sobre alguna base para alcanzar su parte alta. En este versículo, Dios nos está prohibiendo hacer gradas, es decir, escalones para subir a él. Por este motivo, el diseño del tabernáculo incluía rampas para accesar al altar. El versículo nos dice que esto debe ser así para evitar que la desnudez se descubra junto al altar. Imagínate, Dios tiene cuidado de todos los detalles. Para Él, esto es una falta de respeto, falta de reverencia. Si ya vimos que el altar es usado como un medio para encontrar paz entre Dios e Israel, entonces debemos tener reverencia y respeto. Actualmente no hay templo y por lo tanto tampoco hay altar. Pero si Dios pidió respeto cada que se iniciaba el procedimiento para encontrar pacificación a través de un altar, entonces, ¿qué nos pedirá cada que hacemos la lectura de su bendita palabra? Yo creo que todavía más respeto. Personalmente, me ha tocado ver cómo hoy en día las personas parecen haber olvidado esto. Hoy es muy fácil que las personas, durante los estudios bíblicos, estén atendiendo llamadas, distraídos con su teléfono o simplemente desviando su atención hacia cosas intrascendentes. Si has decidido invertir un tiempo para el estudio de la palabra de Dios, con amor yo te recomiendo, aprovéchalo y trata de ser reverente. Debo aclarar que los sacerdotes que daban el servicio en el templo traían debajo de su túnica pantalones de lino. Esto quiere decir que no descubrían su desnudez, al menos no en su totalidad. De cualquier manera, el mandamiento de Dios en este versículo es claro: no subir al altar usando escalones. Por esto, el acceso al altar era a través de rampas. Con ese versículo 26 hemos concluido el capítulo 20 de Éxodo. Estoy convencido que es el capítulo más importante de la Torá. Este capítulo se cierra y una vez que Dios nos dio los 10 mandamientos, nos da instrucciones adicionales. No te hagas imagen de alguna representación de Dios, ni de nada que tú pienses que está con Dios. No hagas altar de piedra con instrumentos de metal y no subas el altar con escalones. Así como en los 10 mandamientos, en estas últimas 3 instrucciones de este capítulo hay verdades espirituales muy profundas.
Te he dado pistas acerca de ellas. El cómo lo apliques a tu vida es tu responsabilidad. Y una vez dicho esto, vámonos al capítulo número 21 y vamos a continuar con nuestra lectura de la Torá. Versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. A partir de aquí, Dios se encarga de desglosar todo aquello que se dijo a través de los 10 mandamientos. Versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. La palabra hebrea que se tradujo como siervo es la palabra ebed, que también puede ser traducida como esclavo. Los que se oponen a la Biblia encuentran aquí un pretexto para tratar de refutarla, pero ¿por qué sería que Dios permitió la esclavitud? Solo había 2 maneras para que un hebreo se convirtiera en esclavo de otro. Podía ser vendido por el tribunal sin su consentimiento, y también podía venderse voluntariamente a sí mismo como esclavo. El tribunal vendía a una persona sin su consentimiento cuando la persona había cometido un robo y no podía restituir lo robado. Sirviendo como esclavo podía restituirlo y al cabo de un tiempo recuperar su libertad. Por otro lado, una persona que se vendía voluntariamente lo hacía porque su situación era de extrema pobreza. Sus recursos se habían agotado completamente y usaba la esclavitud como su última opción. El trato hacia los esclavos hebreos era muy diferente del que pudiéramos pensar. El amo debía tratar a su sirviente como a un igual o incluso mejor. Si el amo comía carne, así lo hacía el sirviente. Si el amo tenía una cama suave y una almohada, así también debía tenerla el sirviente. El amo no podía avergonzar a su esclavo de ninguna forma, e incluso debía mantener a la esposa y a los hijos del esclavo. Un esclavo era una responsabilidad para el amo, y todo era a cambio de su trabajo. Ya que conoces todos estos detalles, entonces entenderás por qué Dios permitió la esclavitud. Es cierto que la permitió, pero la reguló de tal forma que no se podía ejercer la tiranía sobre los desvalidos. Todo lo contrario, era un recurso para ayudarles. En cualquiera de los casos que involucraba vender a un siervo o sierva contra su voluntad, tenía la posibilidad de obtener su libertad después de 6 años de trabajo, tal como lo dice este versículo, de balde, es decir, sin pagarle ya nada a nadie. Hay una tercera modalidad de un caso de esclavitud. Hasta aquí se ha hablado de esclavos hebreos, pero también existía el caso de esclavos cananeos que eran comprados a cananeos, es decir, esclavos gentiles que eran comprados a gentiles, y esclavos cananeos que eran comprados de hebreos. Cuando un cananeo era comprado como esclavo, pero era comprado de un cananeo, quedaba automáticamente obligado al cumplimiento de los preceptos de la Torá. Un esclavo cananeo, de acuerdo a Levítico 25, versículos 45 y 46, era esclavo para siempre, e incluso podía ser heredado, y obtenía su libertad solo bajo determinadas condiciones estipuladas en la Torá. Por ejemplo, la pérdida de un miembro, de un diente o de un ojo. Pero si un esclavo cananeo era vendido por un hebreo, podía entonces obtener su libertad después de 6 años. Se consideraba que dado que había sido comprado de un hebreo, entonces ya cumplía con la Torá, y cualquier intento de retenerlo por más de 6 años era visto como incorrecto. Así que se le debía dar el mismo trato que a un hebreo en cuanto al manejo de su libertad. Versículo 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si no tenía esposa cuando fue vendido como siervo, cuando salía en libertad, también saldría solo. Pero si tenía mujer cuando fue vendido, el versículo dice que la mujer saldría con él. ¿Esto quiere decir que cuando un hombre se vendía voluntariamente, su esposa también se convertía en sierva? No. Realmente, el sentido de este versículo es que cuando un amo decidía comprar a un siervo, tenía la obligación de dar sustento tanto a la esposa como a los hijos del siervo. Por lo tanto, cuando el versículo dice que su mujer sale con él, se refiere a que el amo terminó su compromiso de sustentar a la familia del siervo.
Versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Este versículo se refiere exclusivamente al caso de que el amo le hubiera dado mujer al siervo, pero mujer cananea. No se trata de mujer hebrea, ya que la Torá establece que las mujeres hebreas vendidas como siervas también obtenían su libertad después de 6 años. Es por eso que, tratándose de una mujer gentil, dada durante el tiempo de servidumbre, tanto ella como los hijos eran propiedad del amo. Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Recordemos que se trata de una mujer cananea, es decir, gentil. Versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Este versículo nos dice que todo lo que en este pasaje se está estipulando, desde el versículo 1 hasta el 6, corresponde al caso de aquel que se hizo siervo contra su voluntad, por haber cometido un robo y no haber podido restituir lo robado. Esto se confirma cuando vemos que en Levítico 25, 39, se habla del otro caso, cuando una persona se vendía voluntariamente. En este caso, el ladrón era vendido como esclavo por el tribunal en contra de su voluntad. Dado que había sido vendido por el tribunal cuando terminaba su periodo de servidumbre, si él decidía continuar siendo el siervo de su amo, debía regresar al mismo tribunal, es decir, ante los jueces. Allí debía ser puesto junto a la puerta y la oreja derecha le era perforada. El versículo termina con la frase, y será su siervo para siempre. Esto no quiere decir para siempre, como nosotros lo entendemos. Este para siempre era una manera de decir hasta el año del jubileo. El año del jubileo, que en hebreo es la palabra Yobel, es el año 50 de un ciclo de 50 años. En este año se liberaba a todos los siervos hebreos y las propiedades regresaban a sus dueños. Las leyes de jubileo se describen en Levítico capítulo 25. Ya que hablamos del jubileo, debo aclarar que actualmente el año del jubileo es un misterio, ya que los judíos ya no lo observan. Se dejó de observar unos 150 años antes de la destrucción del primer templo, esto es, unos 150 años antes de la deportación final de la casa de Judá a Babilonia. De esta manera dejó de contarse, y es por esto que hoy es un misterio cuándo deberíamos celebrar el jubileo. Se tiene la idea de que será en un año de jubileo que Dios lleve a cabo la restauración de Israel, es decir, la reunificación del reino. Dicho de otra manera, Dios reunirá a las 12 tribus de Israel que hoy se encuentran dispersas por todo el mundo en un año de jubileo. Esto tiene mucho sentido. Si en jubileo todos los esclavos encontraban su libertad y las propiedades regresaban a sus dueños, no es descabellado que Dios haga precisamente eso con nosotros en un año de jubileo. Versículo 7. Y cuando alguien vendiere su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos. En este versículo se habla del caso de un padre que vende a su hija, que en teoría tenía que ser menor de edad, es decir, menor a 12 años. Como sierva, se dice que la niña no saldría como suelen salir los siervos. Se sigue haciendo referencia a los siervos cananeos. Entonces, debemos interpretar que la niña no saldría del mismo modo como salían los siervos gentiles. La única manera en que los esclavos gentiles salían en libertad era con la pérdida de algún miembro, un diente o un ojo. Pero aquí se establece que la niña hebrea no podía obtener su libertad del mismo modo. Si ella experimentaba alguna mutilación, se le daba un dinero como compensación, pero no obtenía su libertad. La niña hebrea debía permanecer al servicio del amo un máximo de 6 años, al igual que los siervos hebreos. Si el jubileo llegaba antes de la expiración de esos 6 años, entonces ella alcanzaba su libertad. Si el amo fallecía, aun cuando hubiera tenido hijos, la sierva hebrea quedaba en libertad. También podía obtener su libertad si era redimida,
y el precio de esta redención tenía que ser reducido, es decir, tenía que estar al alcance. Otra forma de obtener su libertad era a través de una carta de emancipación, es decir, una especie de carta de libertad firmada por el amo. Versículo 8. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. A primera vista pareciera que se trata de un caso de pederasta, pero no es así. Ciertamente la niña era vendida como sierva cuando era menor de edad, pero si durante el periodo de tiempo que ella servía como sierva aparecían los signos de la pubertad, el amo tenía la opción de casarse con ella o casarla con un hijo suyo. Si no se llevaba a cabo ninguno de estos matrimonios, entonces la sierva hebrea debía salir en completa libertad y ya no podía ser vendida a otro hombre, ni por su amo ni por su padre. Pero si se casaba, ya sea con el amo o con algún hijo del amo, ella era presentada como la esposa, en igualdad de circunstancias que cualquier mujer libre de Israel. Versículo 9. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Hará con ella según la costumbre de las hijas se refiere a el sustento, el vestido y las relaciones íntimas, es decir, las relaciones conyugales. Versículo 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Esto es, si además de ella, el esposo, ya sea el amo o el hijo del amo, tomaban a otra esposa, que recordemos que en esa época los hombres podían tener varias esposas, entonces no se le podía disminuir ni el alimento, ni el vestido, ni el deber conyugal, refiriéndose a la sierva que fue tomada como esposa. Versículo 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Es en este versículo en donde se especifica que si no es tomada como esposa del amo ni por el hijo, o si no era redimida, entonces debía salir libre gratuitamente. Versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Muchos de estos versículos tuvimos oportunidad de estudiarlos cuando analizamos los 10 mandamientos, específicamente el mandamiento de no asesinarás. Veamos si podemos obtener un poco más de luz. Versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual huir. En ese versículo podemos entender que cuando una persona mata por accidente involuntariamente a otra persona, es Dios quien realmente ocasionó esto. ¿Cuándo es que Dios hace este tipo de cosas? Cuando recurre a su atributo de justicia. Si la ley de los hombres no alcanza a aquel que ha transgredido preceptos dignos de muerte, entonces Dios se encarga de generar las circunstancias para que su balanza de justicia se equilibre. Por otro lado, dado que fue una persona quien accidentalmente se convirtió en victimario de la otra, ella debía huir a una de las ciudades de refugio. Nótese que este tipo de mandamientos se encuentran en medio de un capítulo que está hablando de esclavitud. Así es que básicamente estos mandamientos que tienen que ver con herir o matar por accidente a alguien y todos los demás que veamos que pareciera que no encajan con un contexto de esclavitud, pues podríamos relacionarlos. Éxodo 21:14 dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Una vez que se aclara el caso de un asesinato accidental, en este versículo se nos da la característica principal de lo contrario, es decir, de un asesinato intencional. ¿Por qué alguien mataría a otra persona? Por soberbia contra el prójimo. Ya que la persona posee la soberbia suficiente, entonces procede a cometer el asesinato con alevosía. La expresión de mi altar lo quitarás para que muera puede ser entendido en dos sentidos. Puede ser que el asesino sea uno de los levitas, es decir, uno de los sacerdotes de Israel que habitualmente llevaban a cabo los sacrificios en el altar, o también puede tratarse de una persona cualquiera que se aferra al altar pretendiendo obtener el favor divino. En cualquiera de los casos, Dios ordena, pues de ahí lo quitarás y lo matarás.
Versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. De acuerdo a la legislación de la Torá, una persona que hiere a otra sin causarle la muerte no amerita la pena de muerte, excepto en el caso de los padres. Si un hijo hiere a su padre o a su madre, a uno o a otro, o a ambos, entonces debe morir. Quizás a lo mejor aquí te cueste un poco de trabajo ubicar este mandamiento en medio de un capítulo en donde se está hablando de esclavitud. ¿En qué momento un hijo podría herir a su padre o a su madre? Pues en el momento que muestre cierta molestia. Si nosotros ya vimos que en principio las hijas podían ser vendidas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que muy probablemente si una hija no estaba de acuerdo con ser vendida, podría haberse sentido tentada a herir a su padre o a su madre. Pero con este precepto por parte de Dios, seguramente lo pensaban dos veces. Versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Aquí este versículo nos aclara que el caso del secuestro y el delito que hoy llamamos trato de blancas, comercio de personas, de acuerdo a la Torá, debe ser castigado con la muerte, ¿sí? Pero seguimos hablando de un contexto en donde se habla de esclavitud. Así es que el que tú secuestres a una persona y la vendas, estás haciéndolo un esclavo y lo estás haciendo contra su voluntad sin que él haya cometido un delito. Por lo tanto, Dios condena a este tipo de personas. Versículo 17. Igualmente, al que maldijere a su padre o a su madre, morirá. De aquí deducimos que maldecir a los padres es equivalente a herirlos, ya que en ambos casos el castigo es la muerte. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. La Torá nos enseñará, versículos adelante, que para el caso de las personas que hieren a su prójimo, se debe pagar ojo por ojo, es decir, debe existir un pago compensatorio por cada órgano lesionado. En estos dos versículos que acabamos de leer, se nos dice que además debía existir un pago por todo el tiempo que la persona lesionada dejaba de trabajar. También se nos dice que si el lesionado se levantaba y caminaba por sí mismo, el agresor debía ser absuelto. ¿Pero absuelto de qué? De la posibilidad de un asesinato. Esto quiere decir que cuando una persona hería a otra y ésta caía en cama, estaba latente la posibilidad de que muriera. Si se daba este caso, entonces se debía juzgar al agresor por cometer asesinato. Por este motivo, al agresor se le encerraba y quedaba a la espera de la conclusión del asunto. Si la persona lesionada se levantaba, entonces el que estaba encerrado quedaba libre y solo debía pagar la compensación correspondiente. Versículo 20. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Este versículo 20 y 21 se refieren al caso de siervos gentiles. Recordemos que los siervos gentiles eran propiedad de los amos hebreos. El castigo al que se refiere el versículo 20 es la muerte, ya que la Torá ya había estipulado en el versículo 12 que cualquiera que hiriere a otro y este otro muriera, entonces el castigo era la muerte. Quizá podemos pensar que existía cierta injusticia para con los siervos gentiles. Yo creo que no debemos ver las cosas desde esa óptica. Yo no creo que existiera injusticia. Lo que siempre ha existido es una diferenciación. El término gentil en la Biblia es una manera de referirse a la gente pagana, sin Dios, sin pacto y completamente alejados de la providencia divina. En el momento que un gentil se convertía en esclavo de un hebreo, tenía la gran posibilidad de entrar en pacto con el Dios de Israel. Yo veo aquí un gran paralelismo entre Jesús y nosotros. Aunque nos hemos desenvuelto en una cultura completamente gentil,
Hemos sido comprados a precio de sangre para servir a Jesús. ¿O acaso no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Esto es lo que dijo Pablo en Romanos 6:16. Versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Estos versículos del 22 al 25 nos dicen que si hombres pelean entre sí y uno de ellos, teniendo la intención de herir al otro, accidentalmente embiste y lesiona a una mujer embarazada y el feto muere, pero ella no, el marido, a través de una demanda ante los jueces, sería el encargado de reclamar una indemnización monetaria. Nótese que si se daba el caso de la muerte de la mujer, se trataba de una muerte accidental. Es por eso que el versículo 23, donde se nos dice que se deberá pagar vida por vida, no debe ser interpretado de manera literal. Si lo interpretáramos de manera literal, entonces existiría una contradicción en la Torá, la cual ya había regulado el caso de las muertes accidentales a través de las ciudades de refugio. Por lo tanto, el término vida por vida no debe interpretarse como que el culpable debía morir. Para interpretar correctamente este versículo y el siguiente, no debemos perder de vista que estamos en medio de un capítulo en donde Dios está regulando el asunto de la esclavitud. De esta forma, el término vida por vida es una pena monetaria. Así, el culpable de la muerte accidental debía pagar el valor completo de la vida de la víctima, como si ella hubiera sido vendida en el mercado de esclavos. De la misma manera, el término ojo por ojo implicaba que si una persona era responsable de que otra persona perdiera un ojo o la visión de un ojo, entonces debía pagarle el valor de su ojo. Este valor era evaluado en términos de cuánto disminuía el valor de una persona si era vendida en el mercado de esclavos. Esto aplica también para las expresiones diente por diente, mano por mano y pie por pie. De ninguna manera debe interpretarse de manera literal. De lo contrario, estaríamos generando una contradicción en la Torá. Y, como sabemos, la Biblia nunca se contradice. Todas las contradicciones que nosotros encontremos en la Torá son producto de malas interpretaciones. El versículo 25 debe ser interpretado con una ligera modificación. La expresión quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe no implica la pérdida de un órgano o algún tipo de mutilación, sino que implican dolor. En este caso, la cantidad de dinero a pagar era aquella que el culpable estaría dispuesto a recibir a cambio de recibir ese tipo de dolor. Versículo 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Tanto el versículo 26 como el 27 se refieren a siervos cananeos, es decir, siervos gentiles. Un siervo hebreo no obtenía su libertad de esta forma. Recordemos que los esclavos cananeos obtenían su libertad de esta manera, o cuando eran vendidos por un hebreo después de 6 años de servicio. Versículo 28. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Un buey que murió apedreado es un cadáver del que no se puede comer. Recordemos que no podemos comer de animales que no murieron degollados. Versículo 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño.
Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Este versículo nos dice que el tribunal debería evaluar un rescate que el dueño del buey debería pagar. El precio del rescate era evaluado según el precio del dueño del buey. Versículo 31. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Ese versículo nos dice que la manera de juzgar este tipo de incidentes era igual, tanto si el animal mataba a un adulto como si mataba a menores de edad. Versículo 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Este versículo aplica, otra vez, solo a esclavos cananeos. Si se tratara de siervos hebreos, lo que se debía pagar era el precio del rescate. Pero en este caso, se establece una penalización fija de 30 siclos de plata. El siclo era una unidad monetaria. Dependiendo de la época, esta moneda podía pesar desde 9 y hasta 17 gramos. Una manera más acertada de esto sería: pagará a su dueño 30 piezas de plata. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto le pagaron a Judas por entregar a Jesús? 30 piezas de plata. Aquí te das cuenta que los saduceos, que fueron los que pagaron para después llevar a Jesús a juicio, valoraron a Jesús de la misma manera que se valoraba a un siervo, pero ni siquiera a un siervo hebreo, sino a un siervo gentil. Versículo 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Démonos cuenta cómo es que la Torá establece una ley de pagos para todo aquello que tiene valor. Si un animal, buey o asno, representando a los animales domésticos o salvajes que sean propiedad de alguien, si alguno de ellos muere a causa del pozo o cisterna, entonces el hombre debería pagar el valor del animal. Actualmente difícil tenemos pozos en nuestras comunidades, al menos no en el dominio público. Versículo 35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Este versículo habla de animales que tienen el mismo valor. Versículo 36. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Así completamos el capítulo 21 de Éxodo. Y vamos ahora al capítulo 22. Tengo la intención de concluir el capítulo 22, así es que creo yo que todavía tenemos un poco de tiempo. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí se nos hace ver que la penalización por robar un toro era mayor que la que se tenía que pagar por robar una oveja. Muy probablemente la Torá consideró la parte de la indemnización que se tenía que pagar por el trabajo que el toro dejaba de hacer para su dueño, mientras que una oveja no desempeñaba trabajo alguno. A esta ley se le conoce como la ley del quíntuple y del cuádruple. Esta ley era aplicable solo para el caso de que el animal robado fuere degollado o vendido. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. La Torá da por un hecho que cuando un ladrón decide forzar una casa de noche, es porque ha decidido asesinar al dueño de la casa, en caso de ser necesario. Pero solo cuando lo hace de noche. De ser así, la Torá autoriza al dueño de la casa a matar al ladrón, ya que en el momento que el ladrón ha decidido convertirse en asesino, realmente ya está muerto.
Esto no aplica para el caso que el ladrón esté forzando la casa a plena luz del día, ya que se considera que el ladrón no lleva la intención de asesinar, solo de robar. Este versículo 3 nos habla del caso de esclavitud que se daba cuando el ladrón no podía restituir lo robado. Recordemos que era el tribunal, a través de los jueces, quienes lo vendían como esclavo contra su propia voluntad. Versículo 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. La ley del quíntuple y del cuádruple que acabamos de ver, que aparece en el versículo 1, aplica solo en caso de que el animal hubiere sido degollado o vendido. Pero este versículo 4 nos dice que si el animal era hallado vivo y en poder del ladrón, entonces tenía que pagar el doble. Esta es la ley del pago doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Aquí se nos enseña que la evaluación de daños tenía que pagarse con la tierra de mejor calidad. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Si alguien prendía fuego con la intención de quemar los espinos, es decir, los cardos, y el fuego alcanzaba al montón de cereal que habitualmente se amontonaba en el campo a la espera de ser trillado, o al cereal que ya estaba maduro pero todavía sin ser cosechado, o incluso si el fuego alcanzaba el campo arado, entonces el que había hecho el fuego tenía que pagar lo quemado. Versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Este es otro caso en donde se aplica la ley del pago doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Este es otro caso en donde el tribunal intervenía. Cuando un guardián era acusado de robo del objeto que estaba bajo su custodia, si no poseía testigos de que él no había robado el objeto y se le acusaba de ello, únicamente se podía librar de la acusación jurando que él no lo había hecho. Versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. En toda clase de fraude significa que el acusado es hallado jurando en falso. ¿Cómo se determina que alguien había jurado en falso? La única manera era a través de la presencia de testigos que aseguraban que el acusado había robado el objeto. Versículo 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Eterno habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Le traerá testimonio es una manera de decir que debe presentar testigos. Versículo 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Realmente en este versículo una traducción más acertada no tendría que decir si alguno engañare a una doncella, sino si alguno seduce a una doncella. Esa sería una traducción más apegada al texto hebreo. El término desposada es algo equivalente a lo que en la actualidad llamamos comprometida.
Una mujer desposada era una mujer dada en matrimonio, aunque la boda no se había llevado a cabo aún. Este versículo habla de la seducción de una virgen que no está desposada. Ante esto, el seductor debería de tomarla como esposa. Este compromiso tenía que ser formalizado a través del pago de una ketubá, el cual era el contrato matrimonial. Versículo 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. El término conforme a la dote de las vírgenes realmente es una mala traducción. Debería decir conforme al contrato matrimonial. Esto quiere decir que si el padre no quiere darle a la doncella, entonces el implicado debería pagar 50 siclos de plata al padre. Versículo 18. A la hechicera no dejarás que viva. Esto no quiere decir que cualquiera podía matar a la hechicera, sin testigos ni advertencia, sino que debería ser condenada a muerte a través de un tribunal. Esta ley aplica tanto a hechiceras como hechiceros. Se menciona el caso de las hechiceras porque era el caso más común en la antigüedad. Versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Aquí se condenan todos los casos de zoofilia, es decir, todo tipo de relaciones sexuales entre hombres o mujeres con animales. Levítico 20:16 nos habla de este mismo caso, pero lo complementa con la frase «su sangre será sobre ellos». Esto quiere decir que la culpa de la muerte de los transgresores recae sobre ellos mismos a causa de su pecado. Versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente al Eterno, será muerto. El segundo de los 10 mandamientos ya nos había hablado de la prohibición de tener dioses ajenos e incluso se nos mencionó una maldición generacional en caso de transgredir este mandamiento. Pero no se nos dieron detalles en la manera que esa maldición se manifestaría. En este versículo se menciona pena de muerte para aquel que practica esa modalidad de culto a los ídolos. En Deuteronomio 17, versículos 3 al 5, se nos explica de manera genérica las modalidades de la idolatría que ameritaban la pena de muerte, por lapidación. Esas modalidades eran servir a ídolos e inclinarse ante ellos. Está claro que Deuteronomio nos explica que con tan solo inclinarse ante los ídolos, la persona debería ser lapidada. Pero la frase servir a ídolos puede quedar un tanto sujeta a interpretación. Es por esta razón que en este versículo de Éxodo se nos menciona que es servir a los ídolos, hacer sacrificios a los ídolos. Hoy en día hay diferentes maneras de hacer sacrificios a los ídolos. Esto puede incluir desde las simples celebraciones encomendadas a los ídolos, como lo son las bodas, los 15 años, las graduaciones, los bautizos, las primeras comuniones, etcétera, 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 pasando por las llamadas mandas, que no son otra cosa que promesas que se hacen a los ídolos que implican cierto sacrificio de parte de las personas. Esto también incluye las comidas que se hacen en honor de lo que la gente llama santos patronos. Dios nos ordena realizar sacrificios solamente en los atrios del tabernáculo, el que posteriormente se convertiría en el templo. Parte de este sacrificio incluía el matar a un animal, pero no solo eso. Como parte del sacrificio también se quemaba incienso y se ofrecía una libación. Una libación era una ofrenda líquida que se derramaba al final de un sacrificio que era aceptado por Dios. La libación podía ser aceite de oliva virgen, vino puro o incluso la misma sangre del animal sacrificado podía servir como libación. Dado que en este versículo se nos prohíbe ofrecer sacrificios a los ídolos, debemos entender que eso incluye también la quema de incienso y el ofrecimiento de libaciones a ídolos. Por todas estas causas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el idólatra debe ser muerto a través de lapidación. Versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esta es una prohibición contra agraviar o injuriar a las personas que nacieron en un país diferente al nuestro.
Dios siempre nos invita a recordar de dónde fue que Él nos sacó. Versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. El texto hebreo nos dice, a ninguna viuda ni huérfano humillaréis. Creo que la palabra humillar es más fuerte que la palabra afligir. Dios prohíbe humillar a cualquier persona, pero Dios usa este versículo para enfatizar el caso de las viudas y los huérfanos, los cuales son más vulnerables a recibir humillaciones. Versículo 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Si a pesar de la advertencia de Dios, alguien decide humillar a la viuda o al huérfano, de acuerdo a lo que hemos leído en estos últimos versículos, no pasa nada. Hasta que la viuda clama a Dios. Es allí donde Dios nos asegura que Él escuchará su clamor, y es entonces donde se encenderá la ira de Dios, y se nos dice que generará todas las circunstancias para que las esposas e hijos de los agraviantes pasen por las mismas circunstancias de la viuda y huérfanos agraviados. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Debemos entender ese versículo como el precepto de prestar dinero al pobre. Es incorrecto ver la necesidad del pobre y no prestarle dinero, pero no debemos perder de vista la frase de mi pueblo. Esto es una referencia al pueblo de Israel. El pobre de mi pueblo, es decir, de Israel, tiene prioridad por sobre los gentiles. En la antigüedad no se tenía problema para distinguir esta diferencia. Hoy en día podríamos encontrar dificultad para determinar si una persona es parte de Israel o es gentil. Existe la posibilidad de que una persona pueda ser parte de Israel siempre que no sea gentil en el significado más estricto de la palabra. Recordemos que para Jesús y para la Biblia el término gentil es equivalente a pagano. Así, si una persona no es gentil, entonces es posible que sea parte de Israel. Por lo tanto, si debes elegir entre prestarle a un gentil o a uno que ha alejado su vida de las costumbres paganas, este versículo te orientará perfectamente. Además de prestarle dinero, no debemos reclamarle la deuda que tiene con nosotros. Debemos darle un trato como si no le hubiéramos prestado nada. No debemos avergonzarlo ni cobrarle cuando sabemos que no tiene recursos para liquidar su deuda. Por último, este versículo prohíbe la usura. No es correcto prestar dinero a cambio de generar ganancias. Versículo 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Aquí se continúa con el tema de los préstamos. Si llegaba el momento de liquidar la deuda y el deudor no tenía dinero, el prestatario podía tomar en prenda, es decir, en garantía, algún objeto del deudor. Esta palabra que hace referencia al vestido, hoy le llamaríamos ropa, incluyendo sábanas y o cobijas. El versículo 26 nos ordena regresar la ropa antes de que se oculte el sol, para que pueda cubrirse y dormir. Esto aplicaría en la actualidad no solo a la ropa, sino a todo artículo que sea de primera necesidad. Si hacemos la analogía correcta, debemos pensar que todos somos deudores. Si todos los días Dios nos hiciera un balance de nuestros aciertos contra nuestros desaciertos, cosa que estoy seguro que hace, entonces siempre quedamos con saldo en contra, es decir, le debemos mucho a Dios. La garantía que Dios ha tomado en prenda para que nosotros liquidemos nuestra deuda es su Hijo, a Jesucristo. Pero todos los días nos lo devuelve para que podamos hallar descanso. Todos los días las instrucciones de nuestro Maestro son nuestra guía para interpretar de manera correcta lo que por siglos se ha malinterpretado, la palabra de Dios, la Torá.
Versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Lo que leemos aquí como la palabra jueces en hebreo es la palabra Elohim, la cual es usada para referirse a Dios. ¿Por qué entonces se usó esta palabra para referirse a los jueces? Esta palabra se usó mucho en Génesis para referirse a cada una de esas facetas de la creación que contribuyeron al desarrollo de nuestro mundo actual. Elohim no es una referencia directa al Dios de Israel. Para las personas con poca instrucción bíblica, la palabra Elohim es siempre una referencia a Dios, pero la palabra Elohim se usó también para referirse a los dioses falsos. Y como vemos aquí, también se usó para referirse a los jueces. Respecto a esto, me gustaría que vayamos a Juan capítulo 10, versículos 31 al 35. Tenemos que ver en qué casos se usó. Bueno, estamos hablando acerca del término Elohim, que mucha gente piensa que cuando leemos Elohim en la Biblia, siempre tenemos que relacionarlo con Dios. Pero acabamos de mencionar que no siempre es así. En Juan 10, versículos 31 a 35, vamos a encontrar un caso en donde Jesús, es decir, Yeshua, está debatiendo con los judíos acerca de este término precisamente. Dice el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Versículo 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Ok, aquí podríamos hacer la pregunta. ¿En dónde está escrito lo que Jesús dice que está escrito en la ley? La respuesta es en el Salmo 82:6. Tanto en ese salmo como en este versículo de Éxodo 22:28 se usó la palabra Elohim para referirse a algo diferente de Dios. Ya que hicimos esta aclaración, regresemos a nuestro versículo. Este versículo nos prohíbe injuriar a los jueces y maldecir al príncipe de nuestro pueblo. De hecho, la Torá establece que no podemos injuriar ni maldecir a nadie. Lo que persigue este versículo es enfatizar que este delito se considera más grave si lo hiciéramos a los jueces o al príncipe. Se trata de jueces y príncipes de Israel, sin que olvidemos que esta es una prohibición en general. Versículo 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. En esos dos versículos se habla de las primicias, tanto de cosechas como de hijos y animales. La ofrenda de primicias, en hebreo bikurim, consistía en la separación de las primicias de ciertos productos agrícolas, los cuales deberían ser llevadas al templo y ofrendadas allí. En el caso de los animales, el primogénito debía ser sacrificado en el templo al 8º día de su nacimiento. En el caso de los hijos primogénitos, por supuesto que no había que sacrificarlos. De acuerdo a lo que dice Números 18:15, se le permitía ser redimido, es decir, ser rescatado. Este rescate no debe ser confundido con los holocaustos que se llevaban a cabo a cada mujer que daba a luz con el objetivo de hacer expiación por ella. Son dos cosas distintas. Una cosa es el pago por la redención del primogénito y otra cosa son los holocaustos que se tenían que hacer para la expiación de una mujer que acababa de dar a luz. Versículo 31, y vamos a llegar aquí al final de este capítulo. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. La manera en la que este capítulo 22 concluye realmente me parece interesante. Una aclaración en cuanto a la santidad.
Después de una serie de instrucciones que comenzaron con los 10 mandamientos del capítulo 20, aparece por primera vez un término asociado a la santidad. Debemos ser muy observadores. Dios nos habla en este versículo en tiempo futuro. Busca en la Biblia todas las veces que se menciona a la santidad como un atributo nuestro y notarás que siempre se habla en tiempo futuro. El concepto de santidad es otro de los muchos conceptos mal interpretados. La palabra hebrea que se usa para referirse a algo santo es la palabra kadosh. Esta palabra implica separación o la abstención de algo. Se dice que algo es santo cuando ha sido destinado para un fin específico. De este modo, se separa de otros fines diferentes. La manera correcta de referirnos a esto en español sería la palabra consagrar, que a su vez está relacionada con la palabra sagrado. Cuando la Biblia nos habla de algo santo, es una referencia a algo separado para un uso, para un propósito en particular. Así, el término varones santos es una referencia a gente separada para algo, gente exclusiva para los fines que Dios determine. Es por esto que una vez que Dios nos dice que seremos santos, nos da una de las tantas cosas de las que tenemos que abstenernos. No debemos comer carne de animales que no han sido muertos degollándolos. La Escritura nos dice que si el animal no ha sido muerto cortándole el cuello, entonces no es apto para el consumo humano. La manera en la que termina este versículo no le va a gustar a muchos. Se dice que esa carne que no podemos comer nosotros, debemos echarla a los perros. ¿Será que debemos echarla a los animales que hoy llamamos perros? Para quienes hemos aprendido de cada palabra de Jesús, sabemos que los perros es una manera de referirse a los gentiles. Si no lo crees, revisa el pasaje que se narra en Mateo 15, versículos 21 al 28. Específicamente en el versículo 26, Jesús llama perrilla a una mujer cananea, es decir, a una mujer gentil. Pero además de eso, en Deuteronomio 14, 21, se dice que esa carne que a nosotros nos es prohibido comer, se la podemos dar a los gentiles. De esta manera, por simple paralelismo, el término perros y gentiles, al menos en la Biblia, es equivalente. Tú puedes verificarlo personalmente leyendo los versículos que te he dado como referencia. Por eso es tan importante que si te sigues considerando gentil, hagas lo necesario para dejar de serlo. Sin embargo, aunque se escucha peyorativo, la Biblia lo único que persigue es hacernos ver que todos aquellos que no se rigen por la ley de Dios, se rigen por sus propios instintos, alejados completamente de las cuestiones espirituales y por lo tanto de Dios. Pero regresemos un poco y tratemos de entender el término santo. Reiteradamente Dios nos hace llamados a la santidad. Vamos a revisar esto. Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45. Ya estamos terminando con este estudio. Y únicamente para cerrarlo, me gustaría dejar perfectamente claro este término de santo, santidad, santificación, etc. Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45. Dice de la siguiente forma: porque yo soy el eterno vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí recibimos otra instrucción de qué es lo que no podemos consumir. Ahora, versículo 45 dice: porque yo soy el Eterno, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Una vez más. Ahora, vayamos a Levítico, capítulo 19, versículo 2. Es solamente unos capítulos adelante. Levítico,
capítulo 19, versículo 2. Dice: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Démonos cuenta, en todos estos versículos que hemos leído, el término serán santos se está manejando siempre en término futuro. Debemos encontrar una manera práctica de responder a la expectativa de Dios de que en algún momento podremos ser santos. Pero ¿cómo podremos ser santos? ¿Esto es tan inalcanzable como la gente normalmente piensa? ¿Acaso la santidad está reservada solo para personas que poseen algún tipo de superunción, que son perfectos, que son justos y son sin pecado? ¿Como aquellos que se paran en los estrados o en los púlpitos? Nada más alejado de la verdad que eso. De hecho, salvo algunas excepciones, son precisamente esas personas en los púlpitos los que están alejando a las personas de la santidad, cuando anulan la palabra de Dios diciendo que fue clavada en la cruz, y llegando a tal nivel de blasfemia que declaran que la Torá era una maldición y que quien se rige por los mandamientos de Dios ha caído de la gracia de Dios. Todo ello es producto de las torceduras que la gente indocta, poco preparada, ha hecho a lo largo de la historia de las cartas de Pablo. Tendríamos que preguntarle a Jesús su opinión de tales enseñanzas. La santidad no está relacionada con ningún tipo de técnica ascética que pretenda lograr una especie de separación entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Tampoco tiene que ver con técnicas de meditación, levitación, perfección o justicia. La Biblia fue escrita por hebreos y la mentalidad hebrea es completamente pragmática, es decir, se aleja de filosofías que solo dejan todo a la cuestión filosófica, mental, y se concentra en acciones concretas. ¿Cuán santo eres? Tu santidad está directamente relacionada con entender lo que Dios espera de ti. Si Dios espera que nos consagremos a Él, entonces podemos comenzar a hacerlo. Este versículo 31 nos da una pista de cómo comenzar. Comencemos por no hacer lo que los demás hacen, por no comer algo por el simple hecho que los demás lo comen. Es mejor dejarnos guiar por Dios respecto a cuáles son los mejores alimentos para nosotros. Pero esto va más allá de una simple dieta alimenticia. Si ya obedeces un mandamiento, ya eres más santo que aquel que no obedece ninguno, no porque seas más justo que el otro. La Biblia nos explica en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 10, que basta con que no cumplas un punto de la ley para ser considerado culpable. Así que no te puedes llamar santo. No todavía. Has dado un paso, sí, pero todavía falta mucho para lograr la completa santidad. Nuestro llamado es a obedecer los 613 mandamientos que estableció la Torá y que nos enseñó a cumplir nuestro Maestro Jesús. Si hoy ya obedeces 7 de esos mandamientos, quizá ha llegado la hora de que aspires a 10 o quizá a 12. Lo importante es que al menos hoy aspires a cumplir un mandamiento más de aquellos que ya cumples. Entonces notarás que esto ocasionará una línea de separación entre tú y aquellos que viven su vida sin darle ninguna importancia a las instrucciones divinas. Una de las cosas que más critico de los religiosos es su postura de yo soy bueno y los demás son malos, aun cuando ni siquiera conocen los mandamientos del Eterno. Esa postura solo crea una barrera que impide que podamos cumplir nuestra principal misión de ser luz a las naciones. Todos, sin excepción, somos malos. Algunos estamos en un proceso abierto de conversión, pero eso no nos tiene que llenar de orgullo o soberbia. Nuestra postura siempre debe ser de humildad, sin creernos mejores o superiores a los demás, y debemos aprovechar cualquier oportunidad para hacer ver a las personas que han vivido engañadas toda su vida. El Dios de la Biblia nunca cambia. El Dios de Israel es siempre fiel. Por lo tanto, todos sus mandamientos siguen vigentes y representan la vara con la que todos seremos medidos. Para cerrar este tema de la santidad,
¿Quién es el más santo de todos? Dios mismo. De hecho, el único, el eterno. Y sin embargo, mantiene contacto con nosotros, pretendiendo hacernos llegar a Él. Para dirigirnos hacia Él es que usa sus mandamientos. Esos mandamientos que la gente normalmente juzga como imposiciones absurdas, realmente son la más clara de las señales que podemos tener para dirigir nuestro viaje de regreso a Dios. Esos mandamientos son la evidencia del amor del Dios de Israel que pretende rescatar a unos hijos extraviados, soberbios y orgullosos. Pero debes sorprenderte aquí. Esos mandamientos te van a consagrar, te van a apartar para un propósito específico, un propósito divino. Si tú crees que la voluntad de Dios es siempre buena y perfecta, entonces no deberás tener duda de que esa separación será grandiosa para cada uno de los que confiamos en el Dios de la Biblia. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Cuál es el Dios en el que crees? Si tú dices creer en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel, comienza por conocerlo. Comienza por saber cómo es que puedes llegar a Él. Mientras no recalibres tu vida y persistas en adorar a un Dios que las religiones han creado, adoras a otro Dios muy distinto del que aparece en la Biblia. Quizá ha llegado el momento de tomar una decisión, probablemente la decisión más importante de tu vida. ¿A quién vas a adorar? ¿Al Dios de la Biblia o al Dios que estás adorando actualmente? Te invito a seguir al Dios eterno que apareció a Israel en el Sinaí y que después se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Te invito a seguir las enseñanzas del Jesús judío, de Yeshua HaMashiach. Oremos. Avinu, Señor, gracias por permitirnos llegar al final de ese estudio. Hemos aprendido un poco más acerca de tus preceptos. Nos damos cuenta que no hay ninguna ley hecha por los hombres que tenga los alcances que tiene tu instrucción. Si tu ley estuviera operando en las naciones hoy, no tendríamos tales niveles de corrupción, violencia y pobreza. Pero sabemos que todo esto forma parte de un plan maestro. Tú ya conoces la manera en la que todo esto concluirá. Pero más allá de eso, sabemos que tú nos has reservado para convertirnos en una nación santa, apegada a tus preceptos. Quizá actualmente todavía estemos muy lejos del nivel de santidad que requieres de nosotros, pero sabemos que aún los grandes viajes comienzan por el primer paso. Así, el día de hoy decidimos dar un paso más hacia ti. Cada vez comprobamos más que tu palabra es perfecta, es santa y purifica nuestras almas. Que el objetivo de tu palabra se cumpla en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén.